Gálatas 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Hermanos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Durante algunas semanas hemos estado viendo un tema un tanto importante y no solo lo vimos una vez, sino como 3 veces seguidas. Un tema que es muy mal interpretado por muchas iglesias, el tema de la libertad cristiana. Hay 2 extremos de las iglesias que malentienden este tipo de enseñanza. Los que le agregan cosas a la libertad cristiana, leyes que no están en la Biblia, y los que usan la libertad cristiana como libertinaje. Pero durante las últimas semanas hemos estado viendo cómo Cristo confrontó a los fariseos de su tiempo porque ellos le añadían reglas a la ley. Lo vimos en Marcos con el pastor. También vimos en Corintios cómo debería ser utilizada la libertad cristiana con el hermano Chava. Cómo es la verdadera libertad cristiana. Por una parte, en el tiempo de Cristo, los fariseos estaban tan alejados de Dios que ellos mismos estaban volviendo sus propios dioses, sirviendo a su ego, sirviendo a las riquezas, sirviendo a todo lo que no era. Ellos se creían muy religiosos, muy santos, pero en realidad estaban muy lejos de Dios. Asimismo, hacían que todos los que intentaban acercarse a Dios no pudieran por la dificultad de las cosas que ellos pedían. Y en Corintio podemos ver cómo ellos pensaban que por haber sido perdonados ya podían hacer lo que ellos quisieran, cosa que no es así. Ahora, este tema es tan importante que en la Biblia tenemos una epístola completa acerca de este tema, la cual es Gálatas. El tema principal de Gálatas vendría siendo la libertad cristiana o salvación por gracia y no por ley. Estos vendrían siendo como los 2 temas principales de Gálatas, y esto es por lo que Pablo habla durante todo este libro. Lamentablemente muchas iglesias no pueden ver bien este libro o no lo entienden bien. Muchas de ellas ni siquiera saben que Pablo escribió estas palabras porque solo leen lo que hay, no profundizan en ellas. Y este tema es tan importante que puede llegar a ser la base de nuestras vidas cristianas. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor nuestro, te damos las gracias porque tú nos permites estar aquí. Gracias, mi Señor, porque tú nos permites tener la salvación. Gracias porque no tenemos que estar sujetos a una ley, mi Señor, y porque eres bueno para con nosotros. En que siendo aún pecadores, tú moriste por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué piensan ustedes cuando oyen el libro de Gálatas? Gálatas ciertamente fue una de las iglesias o una de las regiones a donde Pablo visitó durante sus viajes misioneros. Pero ¿dónde era Galacia? ¿Cómo era la cultura? ¿Quiénes eran los que habitaban ahí? Muchas veces nosotros leemos el libro sin pensar en el contexto del libro. Por lo pronto vamos a ver el contexto del libro. Como podemos ver, el escritor de Gálatas en el versículo 1 es Pablo. Lo leímos hace poco. Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, quien lo resucitó de los muertos. Es curioso que Pablo inicie este versículo así. ¿Por qué? Esta epístola, mejor dicho. ¿Por qué era así? Porque había gente que no creía que Pablo fuera apóstol. Más adelante veremos esto, pero él estaba utilizando su salutación fuera de lo común como una forma de defender su apostolado. Y no solo esto, podemos ver que en el versículo 1
Pablo escribió esto y él lo dijo, sino que en el capítulo 6:11 de Gálatas podemos ver cómo él dice que él mismo escribió esta carta. En esos tiempos era más común que le fueran dictando a un escriba y que el escriba fuera redactando lo que estaba diciendo Pablo. Pero aquí dice, y yo, Gálatas 6:11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Mucha gente estaba intentando falsificar los escritos de Pablo o decir o enseñar cosas que no eran como si tuvieran la autoridad de Pablo. Pablo estaba viéndose en una situación muy complicada. Por una parte, muchos intentaban falsificar sus enseñanzas, mientras que por otra, muchos decían que no era apóstol. Esto es uno de los contextos principales del libro, o al menos de las primeras partes. La fecha estimada del libro de Gálatas es alrededor de los 50 después de Cristo. ¿Por qué podemos decir esto? Porque Pablo había mencionado el primer concilio en Jerusalén, donde ellos discutieron si los creyentes gentiles debían o no circuncidarse o seguir la ley. El resultado de este concilio fue que vieron que no era necesario que los gentiles estuvieran atados a una segunda ley o que iniciaran el proselitaje judío con la circuncisión, sino que ellos tenían otro tipo de reglas. Ellos nada más demandaron que no comieran cosas sacrificadas a los ídolos, que se abstuvieran de la sangre y de lo ahogado, según yo creo que era. Ahora, ¿dónde es Galacia? Galacia era una provincia romana. Ahora, había dos Galacias, una del sur y una del norte. La del sur era la en donde Pablo visitó y asentó una o varias iglesias. Galacia era una provincia romana, o bueno, eran provincias romanas, siendo un pueblo en su mayoría gentil que llegó a ser conquistado por Roma. La gente que habitaba Galacia venía de Galia. Galia era Francia, lo que hoy conocemos como Francia. Todos eran galenses, galitas, como galeses, gracias. Pero durante el 25 a.C. fueron conquistados completamente por Roma y cambiado todas sus costumbres por las costumbres romanas. ¿Por qué digo esto? Es importante porque si ellos cambiaron repentinamente su estilo de vida, ellos con mayor facilidad iban a aceptar este cambio de vida judaizante por parte de los falsos maestros que había en Galacia. La carta de Gálatas no estaba escrita o dirigida nada más a una iglesia, este es otro punto importante a notar, sino que esta era una carta que se iba a rotar por toda Galacia y por todas las iglesias a las que quisiera llegar esta carta. Así que no hay un destinatario en común como todas las demás epístolas de Pablo, como las epístolas a Timoteo o a Corinto. Esta era una epístola a los Gálatas en general, no solo a una iglesia en Galacia. Ahora, podemos notar que había judíos entre los Gálatas porque podemos ver que había falsos creyentes, los cuales intentaron judaizar a los creyentes gentiles para que siguieran la ley que ellos habían pervertido, siendo su primer paso la circuncisión. Si Galacia era una provincia romana y en su mayoría gentil, ¿cómo pudieron llegar los judíos hasta allá? Por lo mismo, el Imperio Romano, por el comercio, por esto mismo había muchos judíos allá. Ahora, como último, el tema principal de la epístola de los Gálatas es la salvación por Cristo y no por las obras de la ley. Todo el libro trata de ello, porque en la iglesia de Galacia había varios hermanos que intentaron hacer a los gentiles creyentes de la fe judía, haciendo que el cristianismo fuera una extensión del judaísmo y no una relación con el Dios vivo. Ahora, pasando a la primera parte del libro,
a la primera parte del capítulo, los versículos del 1 al 5. En Gálatas 1, del 1 al 3, podemos ver cómo inicia Pablo esta carta con una salutación un poco peculiar. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Como ya dije, había gente que intentaba hacer que Pablo fuera tenido en poca estima, que no, estaban diciendo que él no era un apóstol, estaban diciendo que él no era escogido de Dios, mientras que por otra parte estaban intentando falsificar lo que Pablo estaba enseñando. Ellos decían que Pablo estaba enseñando en la circuncisión, que Pablo estaba a favor de todo lo que ellos decían, cuando Pablo no era así. Hasta aquí mismo en Gálatas nos dice que si él estuviera enseñando estas cosas como ellos estaban diciendo, él ya no sería perseguido, porque por causa de que él predicara un evangelio de Cristo, un evangelio de libertad, muchos lo estaban persiguiendo por causa de que ellos querían tener el control, hablando de los fariseos. En los primeros 3 versículos podemos ver cómo Pablo defiende su apostolado con 2 cosas importantes, las cuales fueron evidencia, que es el versículo 1, y testigos, el versículo 2. Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre, todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran los 3 requisitos para ser un apóstol? El primero de ellos era ser judío. El segundo de ellos era haber visto el ministerio de Cristo. Y el tercero de ellos era haber sido llamado por Cristo audiblemente. Pablo tuvo las 3. Ustedes me dirán, hermano, pero en ningún lugar de la Biblia dice que Pablo estuvo en el ministerio de Cristo, que Pablo vio el ministerio de Cristo. No, pero implícitamente lo es, porque si recuerdan, Pablo era fariseo de fariseos, no solo un fariseo común y corriente, sino que estuvo a los pies de Gamaliel, que estuvo en lo que conocemos como el Sanedrín, que fue el consejo, el concilio. Pablo, al estar al tanto, al ser un fariseo de tal categoría, estaba al tanto de todos los movimientos de Cristo, porque recuerden que los fariseos creían que Cristo quería derrocar y tomar el poder de los fariseos a él, aunque Cristo venía con otros planes que ellos no podían comprender, sino hasta después de su resurrección, y eso no todos. Ahora, es importante notar que su maestro, si bien no reconoció a Cristo, no estaba ni a favor ni en contra. Él sabía que él era alguien diferente. ¿Y por qué digo esto? Vayamos a Hechos 5, 34 al 40. Muchas veces pasamos por desapercibido esto, o al menos hablo por mí, porque al leer no pienso muy bien en lo que estamos viendo. Muchas veces no profundizo. En Hechos, vayamos para allá por favor, 5, 34 al 40. Podemos ver cómo los discípulos habían sido encarcelados por haber hecho un milagro. Y aquí estaba el concilio discutiendo qué hacer con ellos. Hechos 5, 34 al 40. Entonces, levantándose el concilio, o sea, el Sanedrín, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se le unió un número que fue como 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podéis destruir. No sea que tal vez sean hallados luchando contra Dios.
Como dije, Pablo era su discípulo, uno de los más importantes. Yo creo que estaba ahí cuando Gamaliel dijo esto. No lo sabemos, pero yo lo creo así. Porque en este tiempo él todavía no salía a perseguir cristianos a otros lugares, sino que seguía haciendo esta labor localmente. Yo creo que Pablo escuchó estas palabras y tal vez en ese momento con furia las negó, pero mucho después podemos ver cómo hubo un cambio drástico en su vida. Sigamos en Gálatas, versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del siguiente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y el Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cerramos la salutación de Pablo con una doxología increíble. ¿Qué es una doxología? Un lugar de la Escritura donde solo se exalta algo de Cristo o de Dios. Aquí podemos ver el contraste de la vida de Pablo, cómo de perseguir a la iglesia tan cruelmente, cómo después de matar tantos cristianos, cómo después de hacer todas estas cosas tan terribles, ahora estaba escribiendo a una iglesia o unas varias iglesias y alabando a Cristo por todo lo que hizo. Tiempo atrás se habían burlado de lo que Cristo había hecho, había aceptado una crucifixión a Cristo, había querido que le matasen, pero ahora está dando gracias a Dios por ese sacrificio tan perfecto, por el cual ya no necesitábamos estar bajo la ley, sino servir a Dios por su gracia, no ser salvos por un intento fallido de obras, sino por la gracia de Dios. Versículos más adelante podemos ver cómo era el problema que había en Galacia. Como dije ya, había varios falsos maestros que intentaban que los gentiles volvieran a las tradiciones judías, haciendo que muchos de ellos erraran y haciendo que Pablo se molestara ciertamente con ellos, diciendo cómo pudieron cambiar un evangelio tan perfecto por enseñanzas de hombres, cómo pudieron cambiar tan fácilmente. Pero esto lo veremos más adelante si Dios lo permite. Gálatas es un libro muy importante, por el que podemos ver cómo todo lo que hagamos es para la gloria de Dios, no por obras de ley, no por nuestras fuerzas, sino por gracia de Dios, y que gracias al sacrificio de Cristo pudimos ser salvos, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por su gracia y voluntad. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor nuestro, te damos las gracias porque eres bueno para con nosotros. Gracias por tu gran amor, gracias por tu provisión, gracias por tu sacrificio tan perfecto, mi Señor. Te pido que tú nos ayudes a comprender y a poder usar bien esta libertad que tú nos das, mi Señor, para que no seamos esclavos de la ley, sino esclavos de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.